Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo». Y cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Aquí en la tercera banca hay sitios como para una familia. La liturgia de hoy, el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos va preparando para los días santos. Y nos ha ido preparando y nos va preparando con mensajes muy fuertes. Y hoy, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que la Iglesia nos quiere dar. Es maravilloso. Nos pone el Evangelio de la Transfiguración. ¿Y qué mensaje tiene? Tiene un mensaje, 3 mensajes fundamentales. El primero es algo que todos los domingos tenemos que recordar y revivir. Detrás de la Eucaristía se esconde la divinidad de Jesús. En Navidad adorábamos al niño Jesús. La transfiguración es decir que estaba dentro de Jesús. Jesús, su divinidad. Y la verdad que yo creo que nos asustaríamos un poquito si fuésemos y viésemos a Jesús en todo su esplendor. Hoy lo vas a recibir. Yo creo que nos asustaríamos. Estás recibiendo a Dios. Estás recibiendo a Dios. Por eso, qué bonito esa tradición que hay aquí en México, en muchas partes también de Centroamérica, que en el momento de la consagración dicen Señor mío y Dios mío. Aquí no hace falta que lo hagan, pero interiormente sí. Señor mío y Dios mío. Cuando tú recibas a Jesús, nos hace mucho bien recordar que estamos recibiendo a Dios y postrarnos de rodillas. Esa es la primera cosa. Por eso, cuando uno llega aquí a la iglesia, lo primero que hace es un saludo de reverencia, una genuflexión a Jesús, como signo de reconocer su divinidad. ¿Cuántas veces nosotros desaprovechamos ese momento y lo hacemos como, así como, ¿no? Como hacemos como una inclinación? Estás ante Dios. Estás ante Dios. Entonces, hacerlo con mucho sentido. Y si no puedes hacerlo, reverencia tu corazón. Señor, aquí estoy y yo te adoro. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, este es muy bueno. Muy buen mensaje. No escandalizarnos del sufrimiento en nuestras vidas. A veces nos escandalizamos, y yo me he encontrado mucha gente que sufre, que siempre dice: ¿y dónde está Dios? Dios está contigo.
¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Pues este pasaje de la transfiguración nos muestra a Jesús triunfante justo antes de que le diga a sus discípulos: oiga, yo voy a sufrir mucho en Jerusalén. Por favor, no se escandalicen de que me vayan a ver muerto. Porque yo soy Dios, yo soy el que han visto ustedes glorificado. Pero voy a sufrir y a morir por amor a ustedes. Entonces, queridos todos, no escandalizarnos de lo que Jesús sufre por nosotros. Pero tampoco escandalizarnos de lo que nosotros a veces sufrimos por Jesús. Al revés, gloriarnos. Qué bueno que el Señor me permite sufrir un poco para unir mi sufrimiento al suyo. Tercero, ¿quién no le gustaría transfigurarse? Es decir, ¡wow! Así todo luminoso. Y Jesús nos dice cómo. Con la oración. Con la oración. En el momento de la oración es el momento en que te encuentras con Dios. Y Dios te transforma. Eso es lo bonito de la oración, es esa. Así pues, qué cosas tan bonitas es este Evangelio de la Transfiguración y cuánto a cada uno de nosotros nos ayuda. En primer lugar, ¿para qué? ¿Qué dijimos el primer punto? Porque a mí ya se me olvidó. Que Jesús, su divinidad se esconde. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo ves en la Eucaristía, oiga, ¿cuántas personas dicen, no, pues eso solo es pan? Claro, Jesús se esconde. Pero es que si no, no podría venir a tu corazón. Si no se hubiese inventado la Eucaristía, no hubiese podido venir a tu corazón. Segundo, no escandalizarnos del sufrimiento. No decirle a Jesús, ay, ¿por qué? ¿Dónde estás tú cuando sufro? No, no. Jesús está contigo. Y tercero, tenemos que transfigurarnos en la oración. Pues vamos a continuar esta Santa Misa. Me decían, y ahora lo acabo de comprender, toda la limosna está para el aire acondicionado. Nos urge el aire acondicionado. Vamos a ofrecer este pequeño sufrimiento para unirnos a todas las personas que están sufriendo, especialmente en la guerra de Ucrania, pero también aquí en México, todas esas personas que sufren y que pierden seres queridos porque en su casa hay una guerra terrible. La guerra de la droga, la guerra de la violencia, la guerra de la poca comprensión. Vamos a pedirle a Dios con nuestras oraciones por esas personas. Así sea. Para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Y creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Y creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestra oración a Dios con humildad y digamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura, oremos. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, oremos. Por los enfermos y por los que sufren